justamente la replicación, la traducción y después también la transcripción también, transcripción, traducción. Ya. Vamos a entender al ADN como una molécula polímera lineal. ¿Qué quiere decir que es un polímero? Básicamente que pues va a tener, o sea, al ser una macromolécula, aquí una macromolécula es una molécula grande, vamos a ver que está formada por una repetición de ciertas unidades básicas, que son mucho más pequeñas, que vamos a conocer como nucleótidos. Y bueno, supongo que sí, es bastante conocido esto de los nucleótidos, que están conformados por un grupo fosfato, una azúcar pentosa, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. En este caso es la ADN, así que sería desoxirribosa. Y una parte importante que es la base nitrogenada. Esta base nitrogenada va a estar ubicada en el primer carbono del azúcar pentosa. Y en el tercer carbono, no, en el quinto carbono, perdón, aquí, en el quinto carbono del azúcar pentosa, aquí es donde vamos a encontrar el grupo fosfato. Ahora, las bases nitrogenadas pueden ser tanto pirimídicas como purinas o púricas. Y en pirimidinas tenemos la citosina y la timina, mejor dicho. Y las purinas, la adenina y la guanina. Ahora, dentro de todo esto, vamos a ver también ciertas diferencias en la estructura, como que las pirimidinas solamente tienen un anillo y las púricas tienen dos. Ya. Entre estas bases, tanto pirimídicas como púricas, mejor dicho, va a haber una complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que se van a unir unas contra otras, porque justo se complementan, ¿no? Y es así que tenemos que la guanina se va a complementar con la citosina mediante tres enlaces puentes de hidrógeno. Y la adenina con la tiamina se complementan por dos enlaces de puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, ya construyendo toda nuestra cadena de ADN, porque es una hélice y una doble cadena, vamos a ver que tenemos dos extremos que son el extremo 5' y el extremo 3'. Se dice 5' porque justamente va a terminar con una azúcar pentosa y el 3' porque va a terminar con el grupo hidroxilo, ¿ya? Del azúcar pentosa, ¿ya? Este grupo hidroxilo es del azúcar pentosa para que no se pierdan respecto a dónde va a estar, ¿no? O sea, ¿por qué hay un grupo hidroxilo? Es por el azúcar pentosa. Entonces, justo como son complementarios, si una cadena va de 5' a 3', la otra tiene que ir de 3' a 5', justo porque terminan en lugares diferentes y tienen que ser complementarias, ¿no? Porque hay una complementariedad de base, sí, pero también al mismo tiempo de otras estructuras, ¿no? Sobre todo. Bien, tenemos acá otra parte importante que van a ser los enlaces que vamos a ver presentes dentro de esta molécula de ADN. ¿Ya? Tenemos a los enlaces beta-glucosídicos, que básicamente son los que unen la base con el azúcar. Entonces aquí tenemos un glucosídico. Luego tenemos al enlace fosfodiéster, que creo que es el más importante de repente, porque va a unir lo que es un azúcar con, mejor dicho, un azúcar, claro. Bueno, mejor lo entendemos así para que sea más fácil de entender. Ya, con colores. Sí, ya. Básicamente es el grupo fosfato, por así, para entenderlo desde abajo, ya. El grupo fosfato de una cadena, de esta cadena, bueno, mejor dicho, de este nucleótido, ya. Este grupo fosfato se va a unir con el azúcar pentosa de el siguiente. Mejor con otro color, ya. Entonces, este enlace fosfodiéster básicamente une el grupo fosfato de este nucleótido con el azúcar pentosa del siguiente nucleótido. ¿Ya? Entonces, es por eso que este es muy importante, porque va a conectar justamente el carbono 3 en el que se encontraría el grupo fosfato con el siguiente, ¿ya? O sea, conectan nucleótidos en sí, el enlace fosfodiéster. Y los puentes de hidrógeno, bueno, básicamente son los que van a ayudarnos a que haya justo esta complementariedad de bases. Aquí tendría, por ejemplo, esta es una adenina, aquí tendría que ir una
timina, y esta es una citosina, y aquí tendría que ir una guanina. Entonces, así es como básicamente uniendo estos puentes de hidrógeno se van a formar estas cadenas gracias a que se unen justamente las bases nitrogenadas. Bien, ahora, respecto al dogma central de de la genética molecular, seguro ya lo han visto en vivo, pero hay una replicación, una transcripción y una traducción. Esos son los tres pasos que va a haber dentro de estos. La replicación se da en el ADN, ¿ya? Es porque el ADN necesita como que asegurar su material genético. Por eso es que se duplica, porque el ADN tiene que, como que, les digo, resguardar su ADN. No puede simplemente como que replicarse, o sea, digamos, mejor dicho, sintetizar de frente a proteínas, porque tiene que preservar justo su material, ¿no? Para que no ocurra, o sea, en caso de que ocurran posibles alteraciones y todo, ¿no? Entonces tiene que justamente guardar su material genético, no se va a meter de frente a sintetizar proteínas. Por eso es que replica su ADN, o sea, su material genético, ¿no? El ADN replica su material genético. Y luego sigue ese siguiente paso que es la transcripción, en el que cuando ya está replicado, ya tiene un backup, digamos, de su material genético. Aquí se va a meter el ARN mensajero y va a leer justamente, digamos, este backup que tiene y ocurre la transcripción, porque aquí viene, mejor dicho, una ARN polimerasa, que ahorita lo vamos a ver, es la enzima que va a sintetizar básicamente el ARN mensajero. Y luego este ARN mensajero ya es el que puede dar inicio a la traducción, porque si sabemos, digamos que la replicación ocurre a nivel nuclear, o sea, en el núcleo. Por lo tanto, el ADN no puede salir obviamente de lo que es el núcleo, ¿no? Entonces manda justamente a su mensajero, que es el ARN mensajero, sale del núcleo y puede llegar hasta el citoplasma donde va a ocurrir esta traducción, de que es la síntesis de proteínas, básicamente, ¿ok? Cuando sale el citoplasma, justamente el ARN mensajero ya puede iniciar la síntesis de proteínas. Entonces aquí vemos cómo pasa de ADN básicamente a proteína. Eso sí, ¿cómo vamos a ver de qué trata este dogma central de la genética molecular? Y bueno, en esta imagen se observa mucho mejor, de hecho, ese proceso porque vamos a tener justo primero una replicación. Se forma esta horquilla de replicación o burbuja de replicación, también le dicen. Y básicamente esto es a nivel nuclear, si se dan cuenta. Ocurre esto, la replicación, luego ocurre la transcripción, donde viene esta ARN polimerasa y va a empezar la síntesis de este ARN mensajero es un pre-ARN mensajero al principio. ¿Ya? Este ARN mensajero también tiene como que procesos para poder salir recién del núcleo, o sea, no es que se sintetiza y de frente sale, ¿ok? Tiene un proceso que tiene que seguir todavía hasta que llegue a ser algo que le mencionan o se conoce como un ARN maduro, ¿ok? Y ahí recién es cuando puede salir del núcleo al citoplasma. Se encuentra justo con unidades subribosómicas y también con el ARN de transferencia. Y aquí estos dos son importantes para esta síntesis y la facturación, digamos, o sea, la facturación de proteínas. ¿Ok? Aquí inicia justamente la traducción en el citoplasma. ¿Ya? Bien, ahora pasamos con otro, que es el gen, ¿ya? O sea, ya vimos que más o menos cuál era la definición de gen. Entendíamos que era como que un fragmento o una parte de todo este ADN y que va a tener la capacidad justo de poder dirigir una réplica exacta de sí mismo. O sea, puede decir cuándo se va a replicar, cuándo no. También es capaz de mutar cuando sufre alguna alteración. Va a ocurrir justamente unas mutaciones y también dirige la formación de enzimas y otras proteínas. Este sería, yo creo, digamos, la función más importante que tiene este gen, porque el gen justamente va a ser esta parte de ADN que va a codificar proteínas y las enzimas también son proteínas o tienen una naturalidad proteica. Por lo tanto, cuando vamos a formar enzimas y proteínas, son las que van a regular básicamente todo lo que está en nuestro cuerpo, porque casi todo el cuerpo está formado netamente por proteínas. Es lo que más abunda. Por eso es tan importante justamente
que haya una correcta, digamos, traducción, o sea, que hay una traducción justo de ADN a lo que va a ser proteínas, ¿no? Por eso es muy importante de que haya una correcta traducción. Bien, pasamos a una partecita que siento que es importante, que es como que las partes del gen que vamos a encontrar, que básicamente esto todavía sale ADN. Aquí tenemos una zona que se va a conocer como un promotor y un terminador. El promotor es como que la zona que va a identificar dónde tiene que iniciar como que la transcripción, o sea, dónde tiene que iniciar el ARN polimerasa a sintetizar su ARN mensajero. Entonces, aquí es donde inicia. Prosiguiendo a eso, tenemos a otras secuencias que vamos a ver que hay exones y los intrones, ¿ya? Esta, como ven acá, va a ser como que la región que se tiene que transcribir. Esta región que va a ser transcrita, aquí van a ver exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones y así sucesivamente. Y el terminador es como que el stop, el que le dice que hasta aquí es donde se tiene que traducir este gen. Entonces, aquí hasta aquí tenemos lo que sería la parte del ADN. Ocurre la transcripción y tenemos un pre-ARN mensajero, donde vamos a ver que solamente ya tendríamos la parte de los exones, intrones, exones, intrones. Pero este ADN, ARN mejor dicho, tiene que madurar, como les mencionaba, para poder salir al citoplasma. Entonces, lo que hace es eliminar sus intrones y esto se le conoce como el splicing, el proceso del splicing. Entonces, elimina sus intrones y nos quedamos únicamente con los exones, ¿ya? Ahora, a esto todavía, para que llegue a ser un ARN totalmente maduro, se le tiene que colocar una capucha, capuchón, o le dicen el capping, el proceso del capping, donde se le coloca básicamente aquí un cap, ¿ya? Ahora, esto ocurre en el extremo 5'. Y en la parte del extremo 3' ya también se le coloca una cadena de adeninas, o sea, una poliadenilación también se le dice. Y se le coloca una cadena así, larguita de adeninas. Ahora sí ya está totalmente maduro este ARN, entonces puede salir al citoplasma y dar inicio a lo que va a ser la traducción. Y bueno, llega al ribosoma, con el ARN en transferencia se empieza la síntesis de proteínas y esto es lo que tendríamos. Ya. Entonces, respecto a la replicación, vamos a ver de que tenemos ciertas enzimas también importantes de todo esto, pero vamos a iniciar con que una que es la helicasa, ¿ya? La helicasa es esta de acá. Y no sé por qué está un poquito lento otra vez el internet, pero ya. Bien, tenemos a la helicasa que les decía. Esta helicasa va a desenrollar el ADN, ¿ya? O sea, va a separar las hebras del ADN y va a crearnos lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que era la horquilla de replicación o la burbuja de replicación. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a ver ya la formación tanto de dos cadenas. Una cadena que va a ser la cadena líder, la de Lead Strand, o también le mencionan la cadena continua, ¿ya? Luego, el otro extremo sería ya también la cadena rezagada, la Langding Strand, o la cadena discontinua, ¿ya? Ahora, ¿por qué de continua y discontinua? Porque en la continua únicamente va a iniciarse la síntesis por la ADN polimerasa como que de frente. No necesita de nada que la guíe. Se va a dar así de frente. Obviamente respetando, digamos que el orden, ¿no? Si va de 5', 3', esto tiene que ir de 3', 5', ¿ya? La Leydig Strand. Ahora, pasando con la cadena discontinua, aquí vamos a tener otra enzima que va a ser la primasa. Esta primasa va a colocar, como su nombre un poco lo dice, primers, o también le dicen cebadores. Estos primers van a ser justamente fragmentos de ARN que van a ayudar a que haya la síntesis de todo lo que faltaría, ¿no? Porque tenemos varios primers, como ven acá, y puede haber varios así sucesivamente. Entonces, estos primers justamente son los que van a dar como que la guía donde tiene que sintetizarse más ADN o más cadenas y de dónde a dónde tiene que ir, ¿ya? Entonces, la primasa es la que coloca como que estos fragmentos de ARN. Luego va a venir la polimerasa, esta de acá, que básicamente va a iniciar esta síntesis de
las partes que faltan, ¿no? Va a empezar a agregar nucleótidos y va a empezar a formar lo que son estos fragmentos de Okazaki. Y estos o sea, va a ir, digamos, en secuencia de 5' a 3', ¿ya? Ahora, sigue la secuencia hasta encontrar otro primer y aquí otra vez vuelve a hacer el mismo proceso. Y a esto, cuando ya tenemos los fragmentos de Okazaki, digamos que dados o determinados, viene otra enzima que es la ligasa, que los termina uniendo, ¿ya? Y también van a desaparecer estos primers al final. Y se vuelve a hacer también lo que falta, ¿no? O sea, vuelven a completar lo que falta. Entonces, justo también cuando se eliminan estos primers, viene el ADN polimerasa y vuelve a completar estos huequitos que estarían quedando. Entonces, es por eso que se le conoce como la cadena discontinua también. Bien, pasando con la traducción, ya también, que es el siguiente proceso que le sigue a la replicación, vamos a ver que transcripción, un poquito me confundo aquí, la transcripción va a ser justo el proceso en el que el ADN va a pasar a ser ARN mensajero. Entonces, como les mencionaba, necesitamos de una parte importante que es el promotor, que es básicamente la parte que inicia todo. Aquí es donde va a llegar el ARN polimerasa y va a iniciar justamente la producción o la síntesis de este ARN mensajero, como ven acá, hasta que llega a una secuencia de terminación o a lo que se le podría conocer como incluso el, el codón de parada o el terminador, ¿ya? Entonces aquí es donde llega este ADN polimerasa y se detiene la formación de este ARN mensajero, ¿ya? Este ARN mensajero, luego ya vimos los procesos que pasa, tiene que madurar, tiene que eliminar sus intrones y estar completito nada más por exones y tener el capping y la cadena de adeninas. ¿Ya? Y ahora sí saldría el citoplasma, donde ocurriría la síntesis de proteínas o también la traducción. ¿Ya? Aquí vamos a necesitar de la ayuda justamente de una organela muy importante que es el ribosoma. La traducción ocurre en los ribosomas, justamente que están en el citoplasma. Ahora, el ARN mensajero va a ser leído por estos ribosomas en codones, o sea, en bloques de 3 bases, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un codón, por ejemplo, este de acá. Son tripletes, codones, son de 3 bases. Entonces, el ARN mensajero lo que va a hacer es llevar justamente estos codones, que el ribosoma va a tener que leer, ¿no? Ahora, cada codón, justamente va a darnos un aminoácido diferente. En este caso, metionina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada codón tiene que darnos como que un aminoácido diferente, ¿ya? O también puede repetirse, pero o sea, cada codón sí o sí nos va a dar un aminoácido, ¿ya? Ahora, el ARN de transferencia, ¿en qué aplica, digamos, o en qué interviene aquí? Justamente que va a ser el que va a traer algo que se conoce como anticodón, ¿ya? El ARN de transferencia tiene dentro de su composición algo que se conoce como el anticodón. A ver, aquí creo que está un poco más cerquita, ¿ya? Este sería su ARN de transferencia que tiene a esta estructura que es el anticodón, que es básicamente, como su nombre le dice, como que lo contrario o digamos lo reverso de lo que es el codón. Si el codón es, digamos, UAC, el anticodón sería como que T, bueno, sería la complementariedad, ahorita está un poquito bloqueado en esa parte, ¿ya? Pero sería como que la complementariedad. A ver, ya, aquí está justo, ya, sería U. Miren, este es su ARN de transferencia, ¿ya? Entonces, acá tenemos el codón, que es el AUG, y su anticodón sería el UAC, ¿ya? Entonces, este anticodón básicamente es el que como que va a leer justamente este codón. Y el ARN de transferencia, a su vez, es el que está trayendo los aminoácidos, ¿ok? Entonces, el ARN de transferencia va a traer el aminoácido y va a tener este anticodón que básicamente al emparejarse con el codón, va a leer qué aminoácido es y lo va a dejar ahí. Y va a empezar así, trayendo más proteínas, más aminoácidos y bueno, los codones con los anticodones se van leyendo, prosiguen y empieza la síntesis de lo que va a ser la proteína. Ahora, esta síntesis se va a detener cuando ya también digamos en todo el ARN mensajero haya un stop y justo venga el ARN de transferencia
se una y encuentre este anticodón, o mejor dicho, encuentra este codón stop y su anticodón, básicamente le indica como que se detenga esta síntesis de proteínas y se detiene, ¿no? Y bueno, la proteína posteriormente se libera. Entonces, espero si hayan entendido bien esta parte. No sé si está claro o tienen alguna duda. ¿Sí está claro o hay alguna duda? Bien, pasamos con lo que es el código genético. Bueno, ya sabemos un poco qué son los codones. Entonces, el código genético básicamente es básicamente estas reglas que tienen que ver con codones. Justamente son reglas como que estándares, las normas que se tiene que guiar digamos, una secuencia de nucleótidos para poder sintetizar un aminoácido. Ahora, bueno, una proteína, para poder llevar un aminoácido, para sintetizar una proteína. Entonces, van a estar organizados en tripletes, o sea, en pares de tres, en los codones, en tripletes, todo eso, ¿no? Ya, esos son de tres siempre. Entonces, como ven acá, tenemos obviamente tres y cada triplete como que nos va a sintetizar siempre un aminoácido. Ya, tenemos codones de inicio, como va a ser el AUG, que es el que sintetiza la metionina. Toda proteína siempre va a iniciar con metionina. Luego tenemos a los stops, que están acá de rojito, que son los que básicamente van a decir que se detenga la síntesis de proteínas porque no codifican ningún aminoácido. Eso es importante saber. Ahora, este código genético tiene ciertas propiedades, como que es universal, es degenerado, es lineal, que son las más importantes. El universal, por ejemplo, porque se aplica en todos los seres vivos. El degenerado, porque básicamente se lee una secuencia continua, o sea, como ven, es el ARN, mejor dicho, el lineal, este es el lineal. Secuencia continua. Porque si vieron, por el ARN mensajero es continuo, ¿no? Por eso es lineal. Se lee en una línea, ¿no? Ahora, el degenerado, respecto a este ya también, es porque un aminoácido puede codificar, digamos que, o mejor, yo puede ser codificado por más de un codón, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque si observan en la tablita de acá, por ejemplo, vemos que la leucina, en este caso, por un ejemplo, está codificado como hasta por cuatro codones, ¿ya? Entonces, quiere decir justamente esto que es degenerado, o sea, un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, o sea, un solo codón no siempre va a codificar un aminoácido, puede ser codificado por varios, ¿ya? Ahora, también, bueno, obviamente hacemos que el código esté en tripletes. Tiene uno de inicio que va a ser el AUG, que da origen a la metionina, el aminoácido. Sus codones stop son el UAA, el UAG y el UGA. También es variable. Esto es estable porque si se dan cuenta es como que las reglas que se tienen que seguir, ¿no? Las normas que tienen que seguir justamente en este proceso de lo que va a ser la traducción, mejor dicho. Traducción. Ahora pasamos con estos términos importantes que les había dicho en la anterior clase que traten de recordarse porque íbamos a tocarlos en esta, ¿no? Sobre qué era penetrancia y qué era expresividad, ¿no? Ahora, la penetrancia, vamos a ver de qué es la capacidad del gen para alcanzar una expresión. Cuando se tiene el genotipo, ya, o sea, cuando hay el ADN. Y la expresividad es justamente la variable en el fenotipo de alguien que sí tiene el genotipo. Ya, ahorita esto es un poco, es como que la definición así tal cual, pero lo voy a explicar como que con una pregunta. Por ejemplo, si quieres saber si se expresa o no el gen, sería la penetrancia. Ya, se expresa el gen. Bueno, así, el gen. Básicamente eso como que respondería a la penetrancia. O sea, ¿se expresa o no se expresa el gen? Luego, digamos, la expresividad ya también sería en qué grado, por ejemplo, se expresa el gen. Ya, se expresa. Eso sería como que la respuesta a esto. ¿Ya? ¿En qué grado se expresa? Ahora, tenemos tanto la penetrancia incompleta y la completa y la expresividad incompleta y completa. Ahora, en esta imagen justo se puede ver un poco mejor lo que quería decir con que es penetrancia y que es expresividad.
La penetrancia, como ven acá, es como si se expresa el gen o no. Por ejemplo, en este niño no se está expresando, en el que está de iris, en ese no se expresa. En cambio, los que están en morado sí. Ahora, una penetrancia incompleta básicamente es cuando va a haber ciertos individuos en los que sí se va a expresar y hay otros individuos en los que no se va a expresar. Ya. Y la penetrancia completa ya también es cuando sí se expresa en la mayoría de individuos que van a tener el genotipo. ¿Ya? Ahora, la expresividad ya también, como vimos, es como que el grado o en qué severidad se encuentra esta penetrancia, es mejor dicho, esta penetrancia, claro. Entonces, por ejemplo, tenemos a niños de que van a estar con síntomas graves. Pueden haber niños también que estén con síntomas un poco más leves, ¿ya? Y así, ¿no? Esto sería la expresividad. La expresividad incompleta sería cuando hay como que variabilidad. Si hay niños que tienen un grado severo, un grado leve o uno moderado, por ejemplo. Y la completa sería cuando ya todos los niños o toda esta población de niños tiene justamente la enfermedad en un grado grave o en un grado moderado, ¿no? Ciertos ejemplos, como hemos visto en la anterior clase, la neurofibromatosis, que es adherencia autosómica dominante, la campodactilia, la fibrosis quística, el albinismo y la polidactilia, que son básicamente de herencia autosómica, puede ser dominante o recesiva, van a tener que ver con esta penetrancia o expresividad. Entonces, recuerden un poquito estas enfermedades también que nos pueden dar expresividad y penetrancia. Ahora pasamos con la pleitropía, que básicamente lo vamos a entender como que un solo gen va a causar distintas características, ¿ya? Y este gen, que va a causar justamente diversas características, se le conoce como gen pleitrópico. Se conoce como genes pleitrópicos, ¿ya? Porque un gen va a causar varios efectos. Ahora tenemos síndromes donde justamente tenemos este tipo de genes pleitrópicos, como el de síndrome de Marfan, la fibrosis quística y la anemia de células falciformes. Justamente porque cuando un solo gen va a variar, en este caso en el síndrome de Marfan, por ejemplo, la fibrilina 1, o sea, el gen de la fibrilina 1, se daña o digamos que tiene un problema, va a desencadenar, por ejemplo, un aneurisma aórtico. También va a desencadenar que las extremidades sean muy largas, incluso que haya una ectopía lentis, ¿ya? Ahora, en la fibrosis quística ya también vamos a ver de que una mutación en este gen va a causar que las glándulas sudoríparas sean afectadas. También va a causar una alteración en la mucosa de los pulmones y en el páncreas, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, son un solo gen, un gen solito que va a causar o sea, muchas características o causas, ¿no? Que van a terminar justamente en un síndrome. Bien, pasando con el siguiente, ya pasamos a la heterogeneidad genética. Ya, en esta heterogeneidad genética, ya también, ay, qué raro, no se pasó. Bien, voy a esperar un ratito que pase. Ya, ahora sí. En esta heterogeneidad genética ya también vamos a ver que son varios genes los que están afectados y va a ocurrir un solo efecto, ¿ok? El ejemplo más resaltante es el síndrome de Waardenburg, porque vemos que hay una mutación hasta en 6 genes diferentes, ¿ya? Entonces, como no es solamente un gen, se dan cuenta que son varios, son el PAX3, el MIP, el SNI2, el SOX10, el EDNBR, EDNRB, el EDN3, por ejemplo, son 6, son los que van a terminar causando al final la característica en el síndrome de Waardenburg, que básicamente tiene que ver con este trastorno genético que tiene que ver con la pigmentación sobre todo, ¿ok? Entonces es como que su característica principal a la que van a afectar todos estos genes. Entonces tiene que ver con la pigmentación porque vemos heterocromía, por ejemplo, en los ojos y ciertos también anomalías de la pigmentación, porque como les digo, es como que su principal anomalía es la pigmentación. También tienen alguna otra como la audición, ¿no? Y es una enfermedad o un trastorno de síndrome autosómico dominante. No, de herencia autosómica dominante, perdón, sí, herencia autosómica dominante. Entonces, ¿alguien se acuerda de qué trataba la herencia autosómica dominante?
A ver si alguien se anima a participar. Ya son dos. ¿Alguien se acuerda de que trataba la herencia autosómica dominante? Lo vimos la semana pasada, nada más. Yanela, ¿tú te acuerdas de qué era la herencia autosómica dominante? ¿O no se acuerdan? Bueno, la herencia autosómica dominante era un patrón de herencia genética en el que un rasgo o condición se iba a transmitir de padres a hijos. Y esto, por ejemplo, era una transmisión vertical, me parece, donde no saltaba ninguna generación y que con solamente un alelo afectado era suficiente para que la enfermedad se pueda presentar. Ajá, muy bien. O sea, como lo dijo, con que simplemente tenga el gen, digamos, y es de herencia autosómica dominante, sí o sí lo va a presentar. Y es dominante, claro, si es que el alelo es dominante, sí o sí se tiene que presentar. No es que va a ocurrir la parte como habíamos visto en los recesivos, incluso que había portadores, donde todavía puede que tenga el genotipo, pero no se va a expresar, sino que siempre sí o sí se expresa. Ya, de eso trataba justo la herencia autosómica dominante. Bien, pasamos a lo que va a ser la epigenética, ¿ya? Ahora, ¿de qué nos va a hablar justo esta epigenética? Es como que una partecita de todo esto de la genética y todo, que va a estudiar los cambios que va a haber dentro de la expresión génica, ya, sin modificar la secuencia de ADN. A ver, vamos a esperar que pase la diapo. Ya. Bien, tenemos justo como les decía que va a estudiar los cambios en la expresión génica sin modificar las secuencias de ADN. Entonces, implica cambios heredables en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Eso es importante, sin alterar la secuencia del ADN. Eso sí, recuerden. Ahora, justamente va a regular la activación selectiva de genes mediante mecanismos como van a ser la modificación de histonas, la metilación y el ARN de interferencia. Ahora, ¿a qué se refiere con la activación selectiva? Pues va a decir qué genes se van a expresar y cuáles no. O sea, él escoge qué se quiere, digamos, expresar y qué no. O sea, mediante estos procesos, como eran la modificación de histonas, metilación, ARN, se van a inhibir la expresión de los genes. Entonces, si yo le pongo, con mi intención, claro, si le pongo una metilación a este ADN, va a haber justamente una inactivación de genes. Entonces, estos mecanismos son conocidos también como mecanismos epigenéticos, porque justamente van a, como les digo, o sea, como que van a inactivar la expresión génica, pero sin alterar la secuencia de ADN, porque si se dan cuenta no estamos cambiando el orden de las bases, solamente le estamos agregando algo más para que, digamos, no se exprese un gen, ¿no? Ahora, en las primeras, como les decía, vamos a iniciar con la metilación de ADN, que es la más común. Yo creo que es la que más resalta siempre. Que ya habíamos visto un poco, creo, la semana pasada, que justamente trata cuando a un grupo de ADN tú le vas a meter un grupo metilo. Y este grupo metilo es este de acá, CH3. Si yo le meto a una base, puede ser una citosina, una guanina, yo le pongo un grupo metilo, básicamente cambio su composición y digo que no se exprese, porque cuando va a pasar a leerlo, o cuando se va a empezar mucho la síntesis de ARN mensajero, va a ver esto y pues no lo va a leer. Ya, no va a estar dentro como que el ARN mensajero y no va a haber esta expresión del gen. Entonces, cuando tenemos una secuencia y todo, aquí por ejemplo ADN, 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 y yo le coloco grupos metilos, básicamente estoy haciendo que todo este pedazo de ADN, todo este gen no se exprese, ¿ok? Eso es lo que trata la metilación de ADN, justamente colocar grupos metilos. Ahora, en la modificación de histonas ya también, las histonas habíamos visto que eran proteínas que estaban dentro de los cromosomos, por ejemplo, respecto a la organización de ADN, habíamos visto que estas histonas eran los que iban a ayudar a compactar toda esta cadena de ADN que es muy largo en sí, ¿no? Demasiado largo y las histonas como que cumplen o la función como que de hacerlas un poco más chiquitas. Entonces, esas histonas que son proteínas que ayudan justamente a la organización de ADN, si las modificamos, o sea,
vamos a modificar, por ejemplo, no sé, colocando, justo aquí como decía, haciéndole una acetilación, una fosforilación o una metilación, vamos a justamente afectar justamente esta secuencia de ADNs, afectamos la estructura de la cromatina y básicamente también apaga o inhibe genes, o sea, dice que no hay nada, o sea, apaga el gen y no se expresa. Ahora, el último mecanismo sería el ARN interferencia o también el ADN no codificante, porque el de interferencia es como que simplemente, como su nombre lo decía, va a interferir con que haya una lectura de este gen. Se va a pegar en una parte del ADN y va a evitar de que se lea. O sea, simplemente no codifica proteínas, eso es importante. No proteínas. O sea, no codifica ninguna proteína. Como no codifica ninguna proteína, pues simplemente se pega al ADN y indica de que no hay nada ahí también. O sea, inactiva también obviamente el gen, ¿no? Entonces, como lo dice aquí, todos estos factores van a ser los que van a promover que un gen se transcriba o no. Entonces, si es que, por ejemplo, hay todos estos tres mecanismos, o sea, si hay alguno de estos tres mecanismos, el gen no se va a leer, el gen no se va a transcribir y no va a haber ARN mensajero y no va a haber traducción y no va a haber síntesis de proteínas. Ya, así sería la secuencia. Pasamos al ADN mitocondrial, que ya lo habíamos visto la semana pasada también un poquito de respecto a la herencia autosómica, bueno, mejor, herencia mitocondrial, que era una herencia especial, justamente porque la única forma de obtener las mitocondrias es mediante herencia materna, ¿no? Porque el óvulo va a ser el único que va a tener en su estructura mitocondrias, ¿ya? El espermatozoide no lo tiene. Entonces, cuando hay la unión de espermatozoide y óvulo y el cigoto empieza a multiplicarse y todo, en este cigoto el material genético va a venir de ambos papás, ¿ok? Este material genético viene de ambos papás. Sin embargo, lo único que va a heredarse mediante parte del óvulo, mejor dicho, es las mitocondrias. Todas las mitocondrias solamente se van a heredar de parte del óvulo, del lado materno. Entonces, ya hemos visto un poco cuántos genes tiene, sus pares y bases, qué forma tiene su ADN, porque es uno circular, si se dan cuenta. No es como hélice como el caso del ADN que conocemos. Ahora también justamente va a tener como que su propia, digamos que, o sea, tiene sus codones, obvio, sigue teniendo este código genético, pero va a codificar distintos aminoácidos. Por ejemplo, tenemos que a diferencia, o sea, una diferencia con el ADN nuclear, es que tenemos codones que van a codificar básicamente diferentes cosas y van a actuar de diferente manera también. Por ejemplo, el UGA va a codificar el triptófano y también va a actuar a su vez como un codón de terminación, o sea, como un codón stop, ¿ya? Y tenemos al otro que va a ser el UA, el AUG, el UA, es mejor decir, el AUA, que va a codificar la metionina, ya también, en lugar de la isoleucina, que sería lo que se da en el ADN normal, ¿no? Ahora, el AGA y el AGG van a funcionar también como codones stop o determinación, que se detienen. Y estos otros tres codones van a ser los codones de inicio. Si se dan cuenta, nosotros tenemos solo un codón de inicio. En el ADN mitocondrial se tienen tres, ¿ya? Ahora, una característica importante de este ADN es que tiene cadenas asimétricas, ¿ya? No son simétricas como en el otro caso, ¿ok? En el que se complementaban y todo. O sea, al menos tienen como que simetría y todo. Son asimétricas. Vamos a tener una cadena pesada y una cadena ligera. Y la pesada está muy rica en guaninas y la ligera muy rica en citosinas, ¿ya? Entonces, hay otra diferencia que hay con las del ADN normal que conocemos. Pasamos a las mutaciones y en las mutaciones vamos a ver que son unas alteraciones en la secuencia permanente del material genético. Ahora, aquí sí vemos la alteración de la secuencia del ADN, o sea, no es como en el anterior caso en el que, por ejemplo, cuando queríamos inhibir un gen, simplemente lo que hacíamos era colocarle algo, le colocábamos un grupo metilo o modificábamos sus histonas o le colocábamos una ARN de interferencia.
En aquí ya también tenemos alteraciones en la secuencia del ADN, o sea, sí hay un cambio en las pares de bases, ¿ya? Entonces, va a haber como que unas mutaciones, tanto, digamos, ya, digamos, dentro del ADN. Es como que esta sería nuestra cadena. Va a haber aquí en estos parecitos de bases, acá va a haber una mutación. ¿Cómo vamos a tener como que de dos tipos? Las transiciones y las transversiones. Las transiciones Las transiciones van a ser como que dentro de su grupo de bases, ¿ya? Dentro del mismo grupo de bases. Va a ser un cambio del orden dentro del mismo grupo de bases. Por ejemplo, una purina con una purina o una pirimidina con una pirimidina. Entonces la transición, como pueden ver, es como que de forma vertical, ¿ya? Porque una adenina, por ejemplo, se va a cambiar o puede cambiar el orden con una guanina, ¿ya? O también del otro lado puede cambiar el orden una timina con una citosina, ¿ya? Pero si se dan cuenta, sigue estando dentro de su grupo de bases. Esa es una transición, ¿ya? Transición. Ahora pasamos con el otro, que es la transversión. La transversión ya también va a ser entre dos grupos de bases, o sea, entre guaninas y entre citosinas, ¿ya? Entonces la transversión es esta. Pueden darse cuenta, una adenina con una tiamina, por ejemplo, pueden cambiar del orden. Puede darse de forma horizontal, ¿ya? De forma horizontal, o también se puede dar como que en forma diagonal, porque una adenina se puede, digamos, cambiar el orden con una citosina, o una citosina puede cambiar el orden con una adenina, ¿ya? Entonces, esto sí recuerden bien porque les pueden preguntar. El doctor incluso siempre recuerda un poco esta parte que es importante, qué es una transición y qué es una transversión. Justamente transición entre pares de bases, o sea, entre sus mismos grupos de bases, entre purinas, entre pirimidinas, y la transversión es entre estos dos, ¿no? Entre estos dos grupos de bases, una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina, ¿ya? Entonces, el que tiene más, digamos, sería la transversión porque puede cambiarse en un orden horizontal, en uno diagonal, en cambio la transición no únicamente es vertical. También hay otras alteraciones que ya habíamos visto, como la de las lesiones, por ejemplo, cuando yo voy a eliminar bueno, ya vamos a ver ahora más a fondo dentro del pares de bases, porque hemos visto simplemente de lesiones como a grandes rasgos, o sea, como que por fragmentos. Sin embargo, ocurre casi lo mismo que hemos visto, así como de fragmentos dentro de las pares o de la secuencia de pares de bases, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera de lesión adenina, citosina, guanina, timina, y otra vez una timina, una guanina y una adenina. Pero cuando hay una de lesión, vemos que se está eliminando, por ejemplo, una tiamina. Una timina, mejor dicho. Una timina se elimina. Ya, entonces aquí hay una timina eliminada y ahí hay una de lesión. En una inserción ya también aquí entre dos timinas, por ejemplo, estamos viendo de que se está añadiendo una adenina. Ya, en una inserción. Ya, bien, ahí se está añadiendo una adenina, por ejemplo. En la duplicación ya también está viendo una duplicación, en este caso de tripletes, está repitiéndose dos veces el triplete GTT. Hay una duplicación ahí de tripletes. En la expansión ya también. Ahora, duplicación con expansión lo vamos a diferenciar por simplemente cuántos nucleótidos, o mejor dicho, cuántos tripletes se están repitiendo. La duplicación, cuando hay, por ejemplo, uno o dos, o sí, normal, o dos o tres de repente. Y la expansión ya es cuando es muchísimo más largo. Hay una repetición de más de dos tripletes. O sea, acá hay uno, dos y tres. O sea, se están repitiendo hasta tres veces, ¿no? Ahora, la inserción también cuando le metemos puede ser más bases y todo, ¿no? Ahora, la inversión, cuando digamos que cambiamos el orden de de esta secuencia de nucleótidos, ¿no? Sería, por ejemplo, timina, guanina, y aquí está cambiando por guanina, timina. Entonces, el orden ahí está cambiando. Básicamente, o sea, se pueden guiar un poco de el caso de los cromosomas, ¿no? ¿Qué partes se duplican, se eliminan, ¿no? Hay una deleción y así. Es lo mismo, solamente que como que con pares de bases, o sea, con los nucleótidos ya como tal dados. Y justamente van a ser muy frecuentes, o sea,
Las mutaciones ocurren seguido, o sea, a cada rato. Incluso nosotros que, a pesar de que no tengamos, digamos, malformaciones o no sea tan evidente, siempre vamos a tener mutaciones, ¿ya? Solamente que obviamente hay también formas, digamos, como que de contrarregularlo y todo. Se producen justamente durante la división celular, ¿ya? O sea, el cuerpo está, como les digo, en constante división. Por lo tanto, puede haber constantes mutaciones a lo largo del tiempo. Ahora, ya depende, como les digo, de que si se van a expresar o no se van a expresar. Porque justamente el cuerpo las controla mediante esos mecanismos de epigenética que habíamos visto, ¿no? Hay una forma de controlarlos. No es que siempre sí, sí o sí se van a expresar. Ahora, hay ciertos causantes, o sea, mutágenos, que se les conoce como mutágenos, que van a ser, por ejemplo, la radiación, los iones, bueno, radiación tanto ionizante como no ionizante, ¿ya? Las sustancias químicas también, el 5-bromo-uracilo, la acridina, el ácido nitroso y el formaldehído y la sacarina. Todos estos son conocidos como agentes mutágenos. Ahora, los agentes mutágenos son diferentes de los agentes teratógenos. Si hablamos en términos de embriología, ¿ya? Los teratógenos son los que van a causar ya más mutaciones, pero que se van a, digamos que sí o sí expresar, o sea, son malformaciones. Los teratógenos ya sí o sí causan malformaciones. Los mutágenos simplemente son mutaciones, como les digo, causan mutaciones que pueden ser contrarreguladas, por ejemplo, por la metilación, que es el proceso más, digamos, común que se ve, ¿no? Ahora tenemos a la mutación a nivel ya también de los aminoácidos, porque claro que va a haber una mutación, digamos, en el ADN, como hemos visto en la diapositiva anterior, pero esto a largo plazo se puede terminar expresando. Entonces, si se expresa, se transcribe y luego se traduce, ¿ya? Entonces, cuando hay una traducción, justamente, si está, digamos, el orden mal, hay una mutación, también va a haber una producción mala o diferente de proteínas, algo que no debería haber. Entonces, justo a nivel de aminoácidos vamos a tener tres importantes, que es la nonsense mutation, la missense mutation y la framshift mutation. Ahora, ¿qué quiere decir? Como que está, como su nombre lo dice, nonsense, o sea, sin sentido. La primera, la primera sin sentido simplemente es un cambio en el ADN que crea una señal que detiene la producción de proteínas antes de tiempo, haciendo que no funcione. O sea, si se dan cuenta, esto sería como que lo normal, ¿ya? Lo que debería ocurrir, pero sin embargo, lo que ocurre es que en vez de este triptófano, por ejemplo, que vemos acá es que sería el último, digamos, entre los últimos de aminoácidos. O sea, la secuencia obviamente tiene que seguir. Ese triptófano. En vez de este triptófano, se va a codificar un codón stop, por ejemplo. Entonces ahí se detiene la proteína. Y sería por eso una nonsense mutation o una proteína sin sentido. O mejor dicho, una mutación sin sentido. Ahora pasamos con el siguiente que es la means sense mutation, donde ya también vamos a ver un cambio en el ADN, pero cuando un aminoácido va a codificarse como que diferente, puede afectar incluso hasta la función. Aquí sí ya tiene que ver con la función incluso que cumple la proteína, ¿ya? Digamos que esta sería un poco más grave, digamos. Porque si se dan cuenta, tenemos una secuencia. Esta sería la normal nuevamente. Normal. ¿Ya? Y aquí tendríamos, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos. Y de la nada, en vez del triptófano, tenemos una cistina. ¿Ya? Entonces, obviamente esta cisteína va a hacer que toda esta, digamos, proteína justamente cambie tanto su estructura y si cambia su estructura va a cambiar su función. Entonces hay una sustitución de la G por la C, algo así, por decirlo así. ¿Ya? Entonces cuando hay esta sustitución va a afectar ya como tal a la producción de proteínas, porque no es como la nonsense anterior, donde simplemente se detiene la producción de la proteína. Aquí simplemente que cambia la secuencia de la proteína. ¿Ya? Y la última, que es la frame shift mutation, o también digamos, un cambio de lectura o algo así, es cuando tenemos una deleción, ¿ya? De, digamos, un aminoácido, mejor dicho, de un par de una base, de un par de una base,
Por lo tanto, cuando hay ya una lesión o algo así, obviamente no se va a leer este fragmento y como que va a saltearse, ¿no? No sé si me estoy dejando entender un poco con del friendship, pero básicamente va a ser también un cambio en el ADN. Ya, es un cambio y justamente tiene que ver con quitarle, o sea, quitarle a una lesión, o también puede ser con una inserción. O sea, puede también haber una inserción ahí, o sea, le pueden añadir un, digamos, una base, una citosina, una adenina, una guanina, y obviamente se va a desajustar todo este cambio de proteínas y como se dan cuenta también estaría alterando como que esta secuencia. Alanina, arginina, y así, digamos, van en la primera parte, que esto sería lo normal, por ejemplo. Y si es que hay una deleción o es que hay una inserción, cambia totalmente la secuencia de bases que sigue, ¿no? Entonces, eso se trata las mutaciones a nivel aminoácido. Pasemos con las mutaciones, o mejor dicho, con el polimorfismo. ¿Qué significa el polimorfismo? Básicamente que hay como la presencia de dos o más variantes de una secuencia específica de ADN que pueden producirse entre diferentes personas o en poblaciones. Ahora, tiene que haber hasta al menos eh, la presencia de estos cambios o de estas variantes en el 1% de personas para que se considere polimorfismo, ¿ya? Entonces, el polimorfismo básicamente va a significar que hay una variación en la secuencia de ADN. Nada más, en diferentes individuos. O sea, simplemente es como que la variación. Ahora, el polimorfismo puede ser tanto por nucleótido único o por repetición de corto, corto. Entonces, únicamente la diferencia está en que el nucleótido único, si se dan cuenta, vamos a tener una variación en los o sea, en las bases nitrogenadas. Por ejemplo, una timina con citosina, una citosina con citosina, ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente de que la variación en este individuo, tenemos que hay una pequeña variante en este mismo, digamos, gen, en el codón, va a haber una timina con una citosina. Sin embargo, en otro individuo ya también va a haber una alteración siendo una citosina con una citosina, ¿ya? En esta misma ubicación. Entonces, es más que todo por nucleótidos. Ahora, lo mismo ocurre con la repetición de tan corto, la ubicación y todo, únicamente de que aquí va a haber ya tripletes. O sea, ya no es solo un único codón, o sea, no es un nucleótido, mejor dicho, un único nucleótido. Son tripletes codones, ¿ya? Y por ejemplo, aquí puede haber lo que se le va a conocer como las repeticiones, sobre todo, porque los tripletes no van a cambiar, van a ser los mismos en ambos casos. Lo único que va a cambiar es como que cuántas veces se va a repetir. Acá se puede repetir más, acá se puede repetir más, acá menos, acá más. Y es lo único que varía, o sea, la repetición de la cantidad que se repite, ¿no? Entonces, como ven acá, son pequeños cambios en el material genético. O sea, son variaciones que hay en el material genético, pero obviamente, digamos que no tienen una gran significancia como que van a sí o sí dar una enfermedad. O sea, no tiene significación clínica. O sea, no quiere decir que sí o sí van a estar enfermos o tienen alguna alteración. Simplemente son pequeños cambios que hay en este material genético que todos mostramos en cada gen. Es lo que quiere decir. ¿Ya? Ahora pasamos con, digamos, que métodos en los que se utiliza, bueno, métodos que se van a utilizar justamente para poder, digamos, experimentar con el ADN. ¿Ya? Vamos a ver uno que es muy conocido, que es el PCR o la reacción de cadena de la polimerasa. Esta es una técnica, obviamente, de laboratorio, que va a permitir justamente que el ADN se amplifique y se copie también al mismo tiempo, ¿ya? O sea, permite la amplificación y la copia del ADN, ¿ok? Se pueden crear incluso millones de copias gracias a este PCR, por ejemplo. Aquí vemos las cosas que se utilizan, por ejemplo, un ADN muestra, primers, nucleótidos, PCR, el PCR, el tubo de PCR, y una parte importante es que se utiliza esta enzima, que es la Taq polimerasa, ¿ya? Esta Taq polimerasa, como lo dice su nombre, es una polimerasa, básicamente va a sintetizar, pues, fragmentos de ADN. Entonces, ¿cómo inicia? Pues, básicamente tenemos una desnaturalización primero del ADN. Esto lo podemos hacer, sobre todo si se hace por calor, porque ya saben que cuando se desnaturaliza una estructura, pues, pierde su anterior estructura. Mejor dicho, cuando se desnaturaliza algo, pierde su estructura anterior, o sea, su estructura previa.
Entonces, cuando vamos a desnaturalizar, vamos a romper estos puentes de hidrógeno que había entre ambas cadenas y los tenemos así separaditos. Luego va a ocurrir lo que se le conoce como el annealing o el alineamiento, donde vamos a colocar primers, ¿ya? Justo estos primers aquí los utilizamos. Colocamos primers que ya saben más o menos qué son y para qué sirven. Entonces, como ya tenemos los primers, aquí metemos a esta enzima importante que es la Taq polimerasa. Esta interviene acá y va a iniciar la síntesis o digamos la agregación de nucleótidos. Vamos a agregar nucleótidos sucesivamente y se va a empezar a complementar estas dos cadenas, ¿ya? Y se complementan. Y así es como tendríamos, por ejemplo, una duplicación, digamos, una replicación de ADN, digamos que en laboratorio, ¿ya? Sin ser algo como que lo que normalmente vemos en el cuerpo, es como que en el laboratorio. Ahora, esto justamente ayuda como que la amplificación del ADN. Y esto se va a llevar luego a la electroforesis para poderse comprobar, digamos, o se puede observar si es que el PCR, digamos, que hizo un trabajo correcto, si es que se amplificó, o sea, si es que se amplificó este ADN de manera correcta, ¿ya? Entonces comparamos justamente, digamos, los tamaños que va a haber de las bandas, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, hay cuatro puntos y se puede comparar justamente la longitud de las bandas, también la distancia de las bandas que hay en cada uno. Y eso seguro ya lo han visto un poco en videos, si se recuerdan un poco lo que trataba electroforesis, que es básicamente cuando colocan el papelito acá y pues se inicia esta división de las bases, ¿no? Ahora, el siguiente va a ser el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o el RFLP. Ahora, ya también en esta técnica también obviamente se va a utilizar ADN, pero aquí vamos a utilizar, digamos que una parte importante también, que van a ser las enzimas, unas enzimas ya, que van a reconocer secuencias específicas y que van a terminar como que cortando, ya, cortando esta parte del ADN. Entonces, usamos justamente estas enzimas de restricción que cortan el ADN, ya, o sea, van a cortar estos fragmentos de ADN. Obviamente como lo hace la helicasa más o menos, o sea, cortan, son unas tijeritas que cortan fragmentos. Por ejemplo, esta secuencia de ADN viene esta enzima y la corta, ya, la saca, la corta. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, lo vamos a evidenciar cuando, por ejemplo, tenemos en esto de que se pasa por electroforesis, por ejemplo, acá tenemos una enzima donde, o sea, aquí una base donde no ha actuado, por ejemplo, la enzima, no la partió, ¿ya? Si se dan cuenta está tal cual. En cambio aquí sí vemos que la enzima, o sea, cortó este fragmento, o sea, sí, sí lo cortó, ¿ya? Porque hay una división. Entonces, esto puede ocurrir como que acá lo explica mejor. La restricción, o sea, esta enzima puede actuar dentro de un fragmento de ADN, de un gen, y lo puede partir, digamos, en cuantos fragmentos, digamos, se quieran. Lo va a partir, lo va a cortar en varios. Por ejemplo, uno solo lo puede partir en cuatro o en tres, ¿no? O sea, simplemente es como que lo va a cortar, ¿ya? Y justamente esto se utiliza para poder identificar ciertas mutaciones porque la enzima justamente va a reconocer secuencias específicas y si una mutación altera estos sitios de reconocimiento, ¿ya? O sea, la va a cortar cuando hay justamente ciertas alteraciones y todo. Entonces, obviamente, después de que ya se ocurre este corte de los fragmentos, como les digo, lo llevan a un papelito, se hace electroforesis y tenemos esto de acá, ¿ya? Y ahí se observa si es que la enzima ha cortado o no ha cortado, ¿ya? Bien, pasamos con la secuencia de nueva generación o la NGS. Ya, esto ya también en la NGS justo permite determinar la secuencia exacta de las letras que componen el ADN de manera rápida y eficiente. Ahora, aquí se va a ver con mayor visibilidad o detalle el material genético. Ya, eso sí es importante. Respecto a esta NGS, como lo dice, acaba de terminar la secuencia exacta que van a tener pues los tripletes. Ahora, primero tenemos las etapas, obviamente la preparación de librerías, la amplificación, el secuenciamiento masivo y el análisis de resultados.
Una librería, no sé si se acuerdan un poco de bio, más o menos trata como que de un respaldo de ADN, pero que va a ser estudiado, algo así más o menos. Entonces, esta fragmentación de ADN, pues, se hace gracias a estas librerías. También hay un enriquecimiento de librerías porque se pueden seguir agregando más fragmentos, o sea, más partes de ADN para ser estudiados, y la amplificación de la librería genómica, pues tiene que ver un poco con este enriquecimiento de librerías. Ahora, el secuenciamiento masivo tiene que ver con el monitoreo, ¿ya? Monitoreo y registro en tiempo real, o sea, ver cómo están estos fragmentos de ADN. Y bueno, el análisis de resultados, básicamente, analizarlos y bueno, los podemos escribir, ¿no? Ver los resultados, ¿no? Que va a tener justamente lo que hemos hecho a todos estos fragmentos de ADN que componen una librería, ¿ya? Ahora, este proceso de la secuenciación de nueva generación es muy importante para, digamos, los tiempos de ahora, porque justamente va a proporcionar datos necesarios para elaborar y consolidar de mutaciones sómicas y germinales. O sea, nos va a explicar un poco más sobre las mutaciones germinales y las sómicas, o en células somáticas. Las germinales, bueno, cuando se dan desde un principio, ¿no? Desde que tenemos el óvulo y el espermatozoide. Y las mutaciones sómicas ya también cuando ocurren en un ser humano ya presente, ¿no? Tal cual. Puede ocurrir por, obviamente, factores mutágenos externos, por el ambiente y etcétera, ¿no? Ahora, justo se va a utilizar en ciertas, como digo, de hoy en día, en ciertas cosas como por ejemplo en el cáncer, en la salud reproductiva, la agricultura, en la investigación también de enfermedades, también en la genética y así, ¿no? O sea, en varias cosas. Y bien, chicos, vamos a pasar con la parte del pretest. Ahora sí no les puse preguntitas, pero les voy a hacer unas preguntas puntuales. Ya, ahora sí. No les llegué a poner, pero sí las llego a tener, ya. Entonces les voy a hacer preguntas puntuales. Respecto a la epigenética, por ejemplo, ¿cuáles eran los tres mecanismos de, digamos, epigenéticos que conocen o que se recuerdan? ¿Cuáles eran los tres mecanismos epigenéticos que se recuerdan? Bueno, ¿y cuál sería el más resaltante, por ejemplo? O el más importante. Mencionen solo uno y más o menos de qué trata, a ver. Mm, a ver, Yanela, ¿te acuerdas de algún mecanismo que te interese mencionar? ¿Y de qué trataba? Eric, ¿te acuerdas de algún mecanismo de epigenético que te recuerde o algo que quieras mencionar del mecanismo genético? Epigenético, mejor dicho. ¿No se recuerdan los mecanismos epigenéticos? Ah, Rodrigo, ¿te acuerdas de los mecanismos epigenéticos? Bueno, los mecanismos epigenéticos que teníamos eran, bueno, la modificación de histonas, metilación de ADN y la de ARN de interferencia. Ya, para que no se les olvide. Y bueno, les voy a presentar ahora el pretest para ver las resoluciones. Ya. Mm, bien, entonces tenemos no sé por qué no se compartió. Ya, tenemos esta parte
el pretest, vamos a ver cuál es el orden correcto. Bueno, ya sabemos de que es replicación, transcripción y traducción, ¿ya? En la siguiente, ¿qué tipo de modificaciones epigenéticas pueden silenciar un ADN? Justamente metilación de ADN es el más resaltante, como les mencioné, donde se colocan grupos metilos. Luego, un polimorfismo genético se diferencia de una mutación porque básicamente es una variante genética común en la población. Porque el polimorfismo dijimos de que era como que algo casi normal, o sea, que no está tan relacionado con ser algo, digamos, como patógeno, o sea, que va a desencadenar sí o sí una enfermedad. Simplemente es como que una variante génica en la población. En cambio, la mutación ya es algo, digamos, o sea, complicado, ¿no? Un poco severo, que sí tiene una repercusión. La heterogeneidad genética ya también es cuando hay múltiples genes o varios genes que van a causar una misma enfermedad. Y su contrario, su antagonismo, sería la pleitropía. Ahora, el ARN transferencia es responsable de, bueno, de llevar a los aminoácidos al ribosoma durante la traducción, básicamente. Eso es lo que hace la ARN transferencia. El ribosoma es el que va a leer, básicamente, o el que va a, como que leer, sí, los codones y ahí viene justamente, gracias al acoplamiento que tiene con el ARN de transferencia, pueden ambos, digamos que identificar el codón, ponerle su anticodón y pues al mismo tiempo llevar el aminoácido que le corresponde. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo. Ahorita les paso el post-test. Ya, espero que hayan entendido bien esta parte. ¿Tienen alguna duda? Pues aclaro. Todo bien. Ya, chicos. Entonces,